Estamos agradecidos por todo el respaldo que tú has mostrado a esta casa bendita, a esta iglesia amada. No hay palabras para poder agradecerte, Señor, pero aún en nuestro lenguaje, que es un lenguaje muy limitado, podemos decir gracias, gracias por todo. Ponemos en tus manos este tiempo de palabra siempre, Señor, conscientes de que esta labor no se puede realizar sin la llenura del Espíritu Santo, sin la habilitación del Espíritu Santo. Nos ponemos bajo la administración del Espíritu Santo. Queremos siempre proclamarlo, decirlo, que somos una iglesia que está bajo el régimen del Espíritu Santo. Le damos todo el dominio al Espíritu Santo en esta casa para que Él nos guíe, nos impulse, nos lleve a hacer la obra según la agenda divina y no según nuestra agenda, sino según la agenda del Señor. Abrimos nuestros oídos porque por medio del oír viene la fe. Señor, haz la obra en nosotros, haz ese milagro que hiciste con aquella mujer, Señor, que vendía telas de púrpura, dice tu palabra ahí. Esa mujer recibió un milagro en el corazón. Su corazón fue abierto para recibir lo que Pablo decía, que nuestros corazones reciban ese milagro celestial de que se abra para poder recibir tu palabra, entender tu palabra. Señor, que podamos discernir tu palabra, que podamos comernos tu palabra de una manera especial. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Híjole, hermano, yo hoy les quedé en deuda aquí. ¿Será que alguien puede hacerme una escalerita acá, hermano? Alguien que sea bueno para dibujar. Bueno, no igual que yo, ¿ah? Bueno, Giovanni. Ven, hermano Néstor, pues. Aquí está, miren este dibujito. Más o menos así la quiero. Mientras ahí, hermano Néstor, la dibuja. Sí, hombre, hoy no vino mi ayuda idónea. Mi ayuda idónea. No vino, no pudo venir hoy. Seguramente nos está escuchando. Ahí le mandamos un saludo. Hermanos, estuvimos hablando de este viaje de ascenso gradual. Así le pusimos al tema. Vamos a ver la segunda parte hoy. Seguramente, tal vez la logramos terminar. Estuvimos hablando, quiero darle una introducción pequeña, un resumen pequeño de lo que vimos porque no me quisiera atrasar, porque sí quiero, hermano, ver otras cosas hoy y me van a tomar bastante tiempo. Pero partimos de Génesis 46:1, solo se lo leo, dice: y partió Israel con todo lo que tenía y llegó a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y Dios habló a Israel en una visión nocturna y dijo a Jacob, Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Él le dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender, esa palabrita, descender. No temas descender a Egipto, porque ahí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo. O sea, Egipto es un descenso, hermano. Egipto es un descenso, eso es lo que estábamos viendo. Entonces ellos llegaron a Egipto ahí con toda la familia. Jacob, recuerde que ahí estaba José en su mejor etapa de su vida, hermano. Estaba gobernando, ese hombre ya había alcanzado lo más alto, hermano. Entonces ellos llegaron ahí a vivir a Egipto porque José era el gobernador. Usted sabe toda la historia, los hermanos lo vendieron, hermano, pasaron muchas cosas ahí. El asunto es que llegaron ahí y ahí se quedaron a vivir. Pero la región que se les asignó fue la de Gosén. ¿Recuerda? Ahí deja el hermano Néstor que dibuje, ahí póngame atención a mí aquí. Yo sé que distrae, hermano, distrae a alguien que está enfrente ahí haciendo otras cosas, pero vamos a concentrarnos un poquito. Luego vimos que al pueblo de Israel, bueno, en ese entonces solo eran 70 personas, hermano, 70 personitas. Mire, de 70 personas se convirtieron 600,000 ese pueblo. 70 que llegaron
Cuando salieron de Egipto, cuando llegó Moisés a liberarlos, dice la Biblia que eran 600,000 sin contar las mujeres, ni los niños. Era una cantidad enorme. ¿Cómo se multiplicó ese pueblo, hermano? Ese era el plan de Dios, que se multiplicara ahí en Egipto. Bueno, lo que quiero mostrarle es que el Génesis 50:24 dice que José dijo a sus hermanos: yo voy a morir. Mira esta profecía. Antes de que José muriera, él abrió sus labios para profetizar. Hermano, esta profecía para mí, Dios santo, tiene un impacto en el pueblo de Dios. Qué lindo cuando nuestra boca se abre para decir cosas, hermano, que están de acuerdo a lo que Dios quiere hacer. No decir cosas solo por nuestro sentir, sino cosas que el Señor quiere hacer, hermano. Fíjese que este hombre, José, un gran hombre de Dios, antes de morir llamó a sus hermanos y les dice: miren, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará. Yo subrayé esto: y os hará subir. Os hará subir. Yo voy a hacer énfasis otra vez en eso, hermano. Os hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, Isaac y a Jacob, los tres patriarcas, los tres padres, ahí Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, mire qué cosas, mire la expresión que usa José: él los hará subir. Es un ascenso, hermano, es un subir. Por eso le leí que descendieron a Egipto, pero el Señor les dice por medio de José: yo los voy a cuidar durante el tiempo que estén aquí, pero no se van a quedar para siempre en Egipto, sino que yo los voy a hacer subir. Por eso, hermano, el viaje que emprende Moisés con el pueblo de Israel, si quiere ahí yo lo coloco. Sí, ahí déjenmelo, así está bien, hermano Néstor, gracias. Ahí vamos a ir escribiendo. Gracias, amado, gracias. El viaje que emprende Moisés, los días de Moisés, recuerda cuando él estaba en la zarza ahí ardiendo, el Señor lo llama para que vaya a liberar al pueblo de Israel que está cautivo. Bueno, ese viaje que emprende Moisés es un viaje, hermano, de ascenso. Es un viaje porque quedó profetizado que entonces el punto de llegada era mire. Por eso José les dice, estando en Gosén, él les dice: el Señor los va a hacer subir a la tierra prometida. Entonces lo que estuvimos viendo, hermano, es que en realidad el pueblo de Israel, antes de llegar a la tierra prometida, tuvo varios lugares donde acampó. Eso lo estuvimos leyendo algunos versículos en Números 33, creo, si no estoy mal. Números 33, donde están todos los lugares. Hermano, si quiere leémoslo. Yo sé que me detengo aquí, hermano, pero si quiere leámoslo. Números 33, que están todos los lugares. Y ¿sabe qué me llamó la atención ahí? Que me estaba enterando cuando estaba estudiando en este tema. Es que Moisés escribe, hermano. Moisés se toma el tiempo para escribir. Dice que estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo la dirección de Moisés y Aarón. Y Moisés anotó, eso me llamó la atención, dice: Moisés anotó los puntos de partida según sus jornadas, por el mandamiento del Señor. O sea que fue un mandato que el Señor le dijo: anota los puntos donde acampan. Y estas son sus jornadas conforme a sus puntos de partida. Entonces le empieza a dar, hermano, los puntos donde estuvo el pueblo de Israel. Entonces, por la enseñanza, como era un viaje de subida, era un viaje que iba como en ascenso, cada uno de estos puntos, quiere decir que cada uno de estos puntos representaba, hermano, por ejemplo, si salieron de Gosén, Gosén era la parte, mire, si yo le pudiera poner algo más aquí, Egipto está aquí, mire, hermano. Egipto está en esta parte baja. Aquí estaban todos los egipcios, pero el pueblo de Israel vivía en una tierra. Yo creo que anoté un versículo donde dice, tal vez lo buscan ahí, donde dice que José dijo: voy a subir a Gosén a saludar a mi papá. Por ahí hay un versículo, hermano, que está en Génesis también, Génesis 50 o Génesis 40, por ahí 48. Vamos a ver si lo tengo aquí en la enseñanza.
Ahí está, mire, 46:29. Y José unció su carro y subió a Gosén. Mire, José estaba en Egipto, él estaba gobernando Egipto, hermano. Él estaba gobernando Egipto. Pero mire qué interesante, cuando se dio cuenta que el papá ya había llegado a Gosén y que estaba establecido en Gosén, es que es la tierra que les asignaron, dice que José unció su carro y subió. O sea que Gosén estaba en una atmósfera espiritual arriba de Egipto. Eso es la iglesia, hermano. Nosotros, aunque estamos en este mundo, pero no estamos en lo espiritual, la iglesia está en un lugar diferente a este mundo. Nosotros no, mire, por eso el Señor decía, Padre, decía Él, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces son atmósferas diferentes, hermanos, son, no quiero llamarle atmósferas, sino dimensiones diferentes. El mundo está en una dimensión, pero la iglesia está en otra dimensión espiritual. Eso es Gosén, eso es Gosén. Por eso nosotros cuando nos rescatan de Egipto, hermanos, nos ponen en Gosén. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nos sacan del nivel de Egipto y nos ponen en Gosén, nos hacen parte de la iglesia. Entonces, ahí dice que subió. Entonces, mire, desde aquí estuvieron bastante tiempo, aquí estuvieron 430 años, hermano, pero después viene el ascenso. En ese número 33, tal vez los primeros versículos nos mencionan los primeros puntos que están ahí. Mire, dice que Moisés anotó los puntos de partida. Bueno, ya se lo leímos. El verso 3, el mes primero partieron de Ramsés. Eso lo podemos anotar ahí como que estaban ahí en Gosén. El día 15 del mes primero y el día después de la Pascua, los hijos de Israel marcharon con mano poderosa a la vista de los egipcios. Mientras los egipcios sepultaban a todos sus primogénitos. Recuerda que la última plaga fue, hermano, la muerte de los primogénitos. Dice a quien el Señor había herido entre ellos. El Señor también había ejecutado juicio contra sus dioses. Entonces, verso 5, entonces los hijos de Israel partieron de Ramsés y acamparon en Sucot. Sucot, de Gosén a Sucot. Después dice ahí, hermano, después dice que el verso 6, partieron de Sucot y acamparon en Etán. Ese es otro punto donde ellos llegaron, a Etán. Este es otro punto. Entonces, mire, yo quisiera, hermano, todavía que veamos algunas cosas que están en el extremo del desierto. Mire, mejor leámoslo donde está descrito. Ahí solo es un resumen, pero mejor leámoslo donde está descrito. Mire, Salmo 84:7, hablábamos de van de poder en poder. Génesis 46:29 es donde es la iglesia como entidad. Aquí en Gosén, esto ya lo predicamos. Voy a ver si uso otro colorcito acá. Esto es la iglesia, mire. Ahora, porque hay que ir viendo en qué lugar estamos nosotros, hermano. Esta es la iglesia, pero ¿sabe qué? No una iglesia, sino la iglesia como entidad. ¿Sabe qué es esto? Esto es toda la iglesia a nivel mundial. O sea, la iglesia de Cristo, digamos que tiene una posición en este mundo, hermano, como en Gosén. Yo le decía el martes pasado que aquí hubo plaga de granizos en todo Egipto, pero a Gosén no llegó esa plaga. Hubo plaga de tinieblas en todo Egipto, pero a Gosén no llegó esa plaga. ¿Qué más hubo? Hubo una plaga de mosquitos y a Gosén no llegó esa plaga. ¿Y cómo es posible entonces si estaban en el mismo Egipto? Pero es que hay una hermano, hay una dimensión diferente para la iglesia. Mire, estoy ahí analizando un tema, a ver si lo logro dar un día de esto, hermano, que, ¿sabe? Para el mundo, los tiempos venideros, para ponerlo acá, para Egipto, los tiempos venideros, oh hermano, son terribles. Mire, se pronostica para esta tierra tiempos, hermanos, de dificultad, pero para los que estamos en Gosén es diferente, fíjese. Para los que pertenecemos a la iglesia de Cristo es al contrario. Dice que los últimos días van a ser mejores que los primeros. Mire qué cosas, hermano. Fíjese que para Egipto está profetizado que los últimos días van a ser terribles. Pero para Gosén, para la iglesia, para los que habitamos en esta dimensión, es al revés.
los últimos días, los últimos tiempos son los mejores para nosotros, la iglesia, hermano. Entonces por eso tenemos que ir ascendiendo, por eso tenemos que meternos en esas dimensiones. Luego, hermano, hablamos de que de Gosén pasaron a Sucot. Le voy a dar los versículos ahí para los hermanos que tal vez no lograron venir el martes pasado. Eso está en Éxodo 12:37. Dice que partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot. Uno, mire, ahí está la cifra, mire cuántos partieron. 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Subió también con ellos por eso yo iba anotando ahí las palabras subió, porque es un ascenso, hermano. De ahí subieron a Sucot. Eso está en Éxodo 12:37 y 12:38. Hermano, que Sucot, ¿sabe qué significa? Enramadas. Me voy a traer esta hojita porque aquí tengo anotadito todo. Es enramadas. Esto significa enramadas. Entonces aquí hablábamos un poquito, hermano, que aunque seamos, la iglesia es una sola, pero cada ovejita, cada hijo de Dios debe de tener un lugar donde congregarse. Esto me habla, hermano, de tener una casa espiritual. No puede haber un hijo de Dios sin casa espiritual, hermano. Tenemos que ascender a eso. Es un ascenso. Es un ascenso. Mire, puede haber mucho pueblo de Dios hoy que hoy por hoy no tienen una iglesia donde congregarse. Entonces, ¿están en Gosén? Sí, pero les hace falta subir a Sucot. Que tengan una casa espiritual, hermano. Pero el tener casa espiritual es así como la casa nuestra, pues, que todos participamos, todos colaboramos, todos trabajamos, todos hacemos algo para la casa en la cual vivimos. Entonces, ¿sabe qué es esto? Integrarnos, hermano, ser parte de la iglesia. Que avancemos a Sucot, porque entonces vamos a tener, nadie va a decir yo un día voy a esa iglesia, el otro día voy a otra, y al final pues ya me anduve todas las iglesias de Puerto Cortés y ahí voy a andar siempre ahí buscando. Pero no, hombre, hay que tener una casa. Eso es ascender a Sucot. Eso lo hablamos el martes. Pero después dice la Biblia, ahí le di otra cita, pero no las puedo dar todas. Éxodo 13:20. Y alzando los hijos de Israel de Sucot, acamparon en Etán. Mire qué importante, acamparon en Etán, alzando. Eso es otra subida, hermano. Dice que acamparon en Etán, a orillas del desierto. Pero lo que anotamos aquí es que ahí en Etán se les aparece la nube de gloria. Mire, ni en Gosén ni en Sucot se les apareció la nube, sino que ahí dice el verso 21, y Dios los guiaba de día en columna de nube para mostrarles el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarles. Y no faltó la columna. A partir de Etán, de ese otro ascenso, hermano, no faltó la columna de día y la columna de fuego de noche delante del pueblo de todo Israel. Entonces Etán, vemos que aquí había nube y fuego, hermano. Y ayúdeme un poquito aquí, ayúdeme un poquito acá. ¿Se acuerda qué pasó en Hechos 2? ¿Qué había en Hechos 2? Hablábamos, el derramamiento del Espíritu Santo. Pero ¿cómo se manifestó ahí el Espíritu Santo? ¿Se acuerda? Dice la Biblia en Hechos 2 que fue como lengua de fuego. Entonces esto, Dios santo, estoy arrugando esto, pero mire, esto me habla que es guía del Espíritu Santo, hermano. Tenemos que subir a ese nivel donde el Señor Espíritu Santo nos guíe, hermano. Donde seamos guiados, llenos del Espíritu Santo. Esto es llenura del Espíritu Santo, hermano. Esto es bautismo del Espíritu Santo. Ahí todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Porque en Etán ellos lograron entrar a esa dimensión donde miraban la nube y iban detrás de la nube cuando era de día. Cuando era de noche se les presentaba una columna de fuego. Entonces ellos se guiaban, era como una guianza, hermano. Y nosotros tenemos que entrar a esa vida del Espíritu, hermano. O sea, mire cómo van los ascensos. Ya somos parte de la iglesia, amén. Ya tenemos una casa a la cual pertenecemos, amén. Ahora, en lo personal, cuando no estás en la iglesia, cuando estás en el trabajo, cuando te toca o cuando nos toca tomar decisiones, ¿quién nos guía?
tenemos la guianza del Espíritu Santo. Ya tenemos esa voz interna que nos dice sí o no, hermano. Entonces son ascensos, hermano. La iglesia tiene que entrar a esos ascensos. Tiene que entrar a esos ascensos. Entonces, porque, hermano, ahí decían nuestros antepasados, ¿va? De un solo brinco nadie llega al cielo. Hay que ir por etapas. Y este tema salió de un domingo que el Señor me habló, hermano. Yo no lo entendí en el momento a cabalidad, donde el Señor puso en mi corazón que la iglesia, antes de ser arrebatada, tiene que subir. O sea, la iglesia, antes de ser arrebatada, tiene que subir. Y hermano, aquí se me viene a la memoria cómo Moisés subía al monte y del monte se lo llevaban a que fuera a ver todo lo del templo allá arriba. Eso está en la Biblia. Él iba a revisar allá cómo estaba hecho el templo original, no la copia. Él vino a instalar una copia aquí abajo, una réplica del templo original. Pero ¿qué hacían con Moisés? Moisés subía al monte y cuando estaba en lo alto del monte, el Señor llegaba en una nube, entraba en la nube y como que en esa nube viajaba, hermano. Ahí está en la palabra. Tiempo me faltaría para que lo viéramos. Pero lo que le quiero decir es que la iglesia tiene que ir ascendiendo, hermano. Mire esto. En pocas palabras, lo que la Biblia nos muestra es que para llegar a la tierra prometida, que es nuestra morada celestial, tenemos que hacer estos ascensos primero nosotros aquí. Son ascensos espirituales estos, hermanos. Son atmósferas a las que tenemos que irnos metiendo. Son atmósferas a las que tenemos que ir ingresando. Después de Etán, entonces llegan al desierto, cruzan el Mar Rojo, hermano. Eso está en Éxodo 17:3. Pero el pueblo tuvo allí sed y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: ¿por qué nos has hecho subir? Ahí está la palabrita otra vez. Entonces aquí vamos a hablar, mire, esto lo vamos a dejar para los discipulados. Ahí vieron hambre y sed, pero vieron una provisión celestial. El desierto, aquí en el desierto, ellos sufrieron hambre y sed. Pero ¿qué se dio en el desierto? Ahí vino, mire, ni aquí hubo maná, ni aquí hubo maná, ni aquí hubo maná. Ni aquí hubo una roca que diera agua, hermano, ni en Gosén, ni en Sucot, ni en Etán. No hubo roca que se abriera para el agua, para que saliera agua, sino que en el desierto. ¿Sabe qué? Es ahí donde aprendemos, hermano, a ver los milagros de Dios en nuestra vida. Es ahí donde aprendemos mire, es ahí donde decimos: Señor, ¿y cómo es posible que haya sucedido esto en mi vida si no tenía los recursos? No existía la posibilidad, pero es que el Señor en medio del desierto nos provisiona, hermano. Entonces aquí en el desierto es donde aprendemos a ver la provisión de Dios, hermano. Aquí en el desierto, ya voy a poner ahí arriba, que ahí estamos en el desierto. Pero mire, todos estos temas, vamos a tener una serie de temas. Hablaba con los hermanos discipuladores ayer, hermano. Vamos a tener unos temas solo del desierto en los discipulados. Amados, yo les ruego, los que tengan posibilidad, están cerca. Mire, si hay uno aquí por la Suyapa, hermano, barrio Suyapa. El otro va a quedar allá por donde la hermana Valentina, allá por el Franklin. Y el otro va a quedar en Pueblo Nuevo. Mire, yo le ruego que asistamos a los discipulados. Allá el Señor nos va a empezar a enseñar. No ponga la mirada usted en quién enseña, sino que el que está enseñando es un delegado de parte del Señor. Entonces nos va a enseñar. Entonces, mire, vamos a empezar a ver. Yo no quiero ahondar mucho esto porque vamos a ver algunas cosas del desierto. Le digo por qué. ¿Por qué decidí? ¿Por qué el Señor me guió a que viéramos lo del desierto? Porque mire, hermano, mire, ni aquí hubo problema para pasar a Sucot, ni de Sucot hubo problema para pasar a Etán, ni de Etán hubo problema para pasar al desierto. Pero del desierto para pasar al otro nivel, ahí sí hubo problema, hermano. 1 Corintios 10 dice: de la gran mayoría el Señor no se agradó. Tal vez lo colocan ahí en la pantallita. Dice 10:5, creo que de la gran mayoría el Señor no se agradó y quedaron tendidos en el desierto. Quiere decir que la gran mayoría logró ascender hasta el desierto. Entonces es un tema a estudiar, porque lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel, al Israel material o natural, nos puede pasar a nosotros, el Israel espiritual. El desierto es un obstáculo, hermano. El desierto es un obstáculo que nos puede privar
de seguir ascendiendo, de seguir creciendo, de seguir, hermano, ahí en la escalerita esa que estamos dibujando. El desierto es peligroso. En el desierto hay mucha murmuración. En el desierto, hermano, solo hay ganas de volverse a Egipto. En el desierto hay muchas cosas que las vamos a estudiar, porque de repente al pueblo de Israel, al Israel espiritual hoy, nos puede estar pasando que no vamos a pasar la prueba del desierto y entonces no vamos a ascender acá. Entonces por eso lo vamos a estudiar más a detalle en los discipulados. Quiero avanzar porque después del desierto, aquí esto sí es nuevo, esto no lo hemos explicado, entonces vamos a leer los versículos. En Éxodo 19, hermano, aconteció que el tercer día, Éxodo 19, 16, aconteció que el tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios. Mire qué interesante esa frasecita. Sacó al pueblo del desierto, hermano, porque aquí vamos a ver ahorita que del desierto subieron al monte. Voy a poner entre paréntesis aquí Sinaí. Este es el monte Sinaí. Del desierto, dice que el pueblo, mire, estaba en el desierto, pero Moisés dice que sacó al pueblo del desierto, de los campamentos que tenía ahí en el desierto, para que subieran al monte al encuentro de Dios. Ese es otro ascenso, hermano. Y aquí, Dios santo, aquí yo creo que voy a ir chequeando mi relojito, hermano. Mire, al monte, este ascenso, le voy a terminar de leer. Dice: al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba, ojo con estos datos, hermano. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Yo le hubiera subrayado ahí, con el trueno. Y el Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Mire, yo encuentro, hermano, que el Señor siempre quiere tener comunión con su pueblo, hermano. Oh, qué lindo es Dios, hermano, que con todo este montón de defectos, yo no sé si usted se apunta conmigo, pero hermano, qué raza la que somos nosotros, hermano. Y aún así el Señor quiere tener comunión con nosotros. Que aún así el Señor dice, pero yo quiero escuchar la voz de ustedes, hombre, cuando cantan aleluya, cuando cantan gloria al Señor, que te damos la gloria, recibe toda la gloria, el Señor quiere escuchar eso, hermano. Entonces mire, el Señor tiene un anhelo aquí. En el monte Sinaí le dice, a Moisés le dice: mira, Moisés, yo quiero que el pueblo suba, santifícalos, que se laven, que se purifiquen y que suban al monte, que suban. Hermano, eso, dejen el nivel del desierto y subamos al monte. Entonces, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué quería el Señor ahí? Lo que Él quería es que todo el pueblo le conociera. Entonces yo le puse a esto, hermano, a esto es, mire, ¿sabe qué es esto? Experiencias personales. Oh, hermano, esto es bien importante. Tenemos que subir de nivel, porque aquí lo que habían eran truenos. Lo que habían eran truenos y relámpagos. Era una manifestación, hermano, pero si no estoy mal, relámpago lleva acento ahí. Truenos y relámpagos. Pero lo que yo encuentro acá, hermano, es que el Señor se quería manifestar al pueblo. Si se entiende, manifestar es, el Señor quería, hermano, que el pueblo viera con sus ojos, la gloria de Él. Aquí le vamos a poner manifestar su gloria. Lo que el Señor quería es que cada uno del pueblo viera su gloria. Es que mire, hermano, no es lo mismo que le cuenten a usted a que usted lo viva.
Yo puedo estar aquí desgaleándome diciéndole: hermanos, tenemos un Dios glorioso, tenemos un Dios extraordinario, Él es hermoso, Él es un Dios incomparable, y me puedo aquí dejar la garganta, pero si usted no lo experimenta, nunca se lo voy a poder explicar. Entonces necesitamos personalmente subir al monte para ver su gloria. Allí sí que decía alguien por ahí: que nadie te lo cuente, que nadie te lo diga, hermano, sino que tú puedas subir al monte, que hagamos ese ascenso, hermano, subir del desierto a subir al monte, a tener experiencias con el Señor. Estuve estudiando esto y me di cuenta de algunas cosas que entonces yo entiendo ahora por qué el pueblo del Señor no fue transformado, hermano. ¿Por qué el pueblo del Señor siempre fue rebelde, hermano? ¿Por qué el pueblo del Señor siempre estuvo anhelando otras cosas que no, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque cuando tuvieron la oportunidad de ir al Señor, ellos le dijeron a Moisés: Moisés, esto es muy tremenda esta experiencia, mejor sube tú, habla con Dios y ven a contarnos lo que Él te diga. Ven a contarlo y nosotros lo haremos. ¿Sabe qué le dijeron? No queremos subir ahí, Moisés, es que muchos truenos, muchos relámpagos. No quisieron subir. Entonces no vieron su gloria. Entonces no hubo cambio, no hubo transformación. Hermano, el que tiene una experiencia con Dios jamás va a ser igual, hermano. El que tiene un encuentro con Dios. Por eso le leí ahí, el Señor le dijo: y Moisés los sacó para que tuvieran un encuentro con Dios. Eso ahí lo leímos. Moisés sacó al pueblo para que tuvieran un encuentro con Dios. Pero cuando miraron aquella manifestación, ellos le dijeron a Moisés: Moisés, no queremos subir, muy terrible está eso. Mejor sube tú, Moisés, habla con el Señor, recibe el mensaje, trasládanos el mensaje, y todo lo que tú digas lo haremos. Pero no queremos verle a Él. No vieron al Señor. Entonces, como no le vieron al Señor, no hubo transformación. Entonces todo el desierto lo atravesaron sin conocer al Señor. ¿Qué le parece? Sin tener experiencia. Hermano, es que me quisiera detener aquí, hermano, pero bueno, si toca que hacer otra enseñanza, la hacemos. Pero ¿sabe qué es que tenemos que entender, hermano? El desierto lo vamos a pasar bien cuando tengamos experiencias personales con el Señor. La murmuración, ya no va a estar en nosotros la murmuración, la incredulidad, hermano, los deseos de carne. ¿Sabe que el pueblo decía: yo quiero carne de Egipto, de la que comíamos ahí en Egipto? Yo quiero esa carne, tráenos de esa carne, Moisés. Hermano, pidiendo carne. ¿Por qué podemos estar tan carnales a veces, hermano? No estoy enojado, solo estoy emocionado. No se vaya a equivocar. ¿Por qué podemos estar tan carnales a veces, hermano? Solo anhelando lo que está allá afuera en Egipto. ¿Sabe que ese fue uno de los errores del pueblo? Me acuerdo cuando comíamos allá las chuletas. Me acuerdo cuando comíamos allá hasta cebollas, dice ahí, hermano. Yo no sé cómo comían eso, ¿va? Cebollas, ajos, decía, los puerros, que yo no sé qué será eso. Pero ellos, el asunto es que estando en el desierto, viendo la manifestación de Dios, viendo todo lo que Dios había hecho para rescatarlos de Egipto, ellos todavía allá nos acordamos de Egipto, volviendo a Egipto. Entonces yo entendí algo más, que por no subir al monte a tener una experiencia personal con el Señor, ellos no fueron transformados en su corazón. Entonces mire, iglesia amada, anhelemos experiencias personales con el Señor. Para eso tenemos que subir al monte. ¿Qué es subir al monte, hermano? Vida de oración, vida devocional, buscar al Señor, dejar un poquito, hermano, lo terrenal para subir al monte, ir a buscar lo espiritual. Entonces yo tengo otras cosas aquí, hermano, donde hay versículos en el Nuevo Testamento que se ponen muy a la par de esto. Por ejemplo, Juan 12, 27. Pero creo que no. Lucas 9, 28, vamos primero. Lucas 9, 28. Es que quiero leer Lucas, donde los discípulos subieron al monte. Hermano, aquí hay unos datos. Yo no sé si ahí hace falta que veamos el Jordán. Yo creo que vamos a hacer otra enseñanza, hermanos.
Es que no puedo correr en esto, no puedo yo, hermano, dejarle algunas cosas sin explicar aquí. Y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte. Mira que se subió al monte a orar. La oración es subir al monte, hermano. Oh, hermano amado, iglesia de Cristo, subamos al monte, no hagamos la del pueblo de Israel. Mire, dejemos el desierto y subamos al monte. Hermanos, mire, si no hay un deseo de orar, aunque sea para eso, doble sus rodillas y dígale al Señor: Señor, te soy honesto, no tengo ni la más mínima gana de orar. Por favor, ponga un deseo en mí de orar, Señor. Deseo eso, Señor, deseo que venga ese momento de buscarte en lo secreto. Entonces, hermano, eso es subir al monte, hermano. Hay que dejarlo terrenal y subir al monte. Entonces dice que agarró a 3 de sus discípulos, hermano, Pedro, Juan, Jacobo, y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y aquí 2 hombres hablaban con él. Qué cosas estas, hermano. Los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron, mire esa palabrita, aparecieron en gloria. ¿A qué iba a subir el pueblo allá en el monte Sinaí? A ver la gloria de Dios, a verla, experimentarla. Que nadie se los contara, que no, hermano, no solo vengan a recibir un mensaje de Moisés, sino que ellos mismos dijeran: vimos la gloria de Dios y es espectacular, es tremendo. Eso transforma, hermano, eso transforma. Mire, entonces dice ahí que vieron la gloria de estos hombres, hablaban de la partida de Jesús. Mire todo lo que podemos sacar de aquí. ¿Qué pláticas escucharon esos 3, hermano? Que no la escucharon los otros 9, no la escucharon. Eran 12 discípulos, eran 12 apóstoles. Estos 3 suben al monte y empiezan a ver cosas, hermano, ver a Elías y a Moisés, que lo habían leído en el Antiguo Testamento ellos, y verlos ahí en persona. Mire, nosotros leemos esto, pero yo creo que aún el que le predica se hubiera desmayado ahí, hermano. Es algo extraordinario, hermano. Entonces, pero ellos estaban, y deje eso, y hablaban escuchaban el diálogo que se tenía Elías con Jesús y Moisés ahí, escuchaban el diálogo. Por eso es que Pedro dijo: no nos queremos ir de aquí. Ahí sigamos leyendo. Mire, dice, hablaban de la partida de Jesús. Eso es de la ascensión de Jesús, hermano, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pero mire esto, Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño. Pero cuando estuvieron bien despiertos, por eso escogí en Lucas, porque está también en Mateo, pero Lucas explica esto. Pero cuando estuvieron bien despiertos, ellos vieron la gloria de Jesús. Y a los 2 varones que estaban con él, vieron, hermano, experimentaron, hermano. En el monte hay experiencias únicas, hermano, que nadie más las puede tener, solo el que sube al monte. Es necesario hacer ese ascenso, hermano. El que no ha hecho ese ascenso se quedó estancado. Es necesario que hagamos ese ascenso. Subamos al monte, porque ahí vamos a ver la gloria de Dios. Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Es que es importante verla, hermano. No solo que nos cuenten, hermano. Por eso no importa si me quedo en este punto, pero vamos a hablar de algunas cositas de aquí. Mire, hermano, no importa, hermano, o no es necesario, no es suficiente, esa es la palabra. No es suficiente solo con que alguien nos dé el testimonio de algo que vivió él, porque eso ya le sirvió a él. A usted tal vez o a nosotros nos puede servir solo como un impulso para que nosotros busquemos eso. Pero con un testimonio de otra persona, hermano, no vas a ser convertido.
Perdóneme, pero con el testimonio de alguien más, lo que hace es que tal vez nos llenamos de fe. Pero eso no te va a transformar, eso no te va a cambiar, eso no te va a hacer subir de nivel. Lo único que nos transforma es cuando nosotros tenemos experiencias personales con el Señor. Y para eso hay que subir al monte. Entonces estos discípulos vieron la gloria del Señor. Quiero leerle algo más aquí. Cuando estuvieron bien despiertos, dice, vieron la gloria del Señor. Y los dos varones que estaban con él. Fíjese, hermano, que tal vez no viene al tema, pero quiero explicarle algo. Cómo a veces nosotros en medio de lo sublime hacemos cosas que no. Tal vez no vaya con el tema, pero yo estaba leyendo esto y dije, ¿cómo es posible que Pedro salga con esa cosa, hermano? Mire, verso 33. Sucedió que al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y la Biblia dice ahí, no sabiendo lo que decía. Mire, hermano, mire, imagínese usted, Elías, Moisés, Jesús, llenos de luz, transfigurados. Quizás Elías le decía a Jesús: mira, Jesús, ya te queda poquito, ya el recorrido que te queda es poco. Soporta esta última etapa que te queda de tu carrera, porque estás a punto de ocupar el lugar más alto. Vas a ser glorificado, vas a ser sentado allá en la diestra del Padre. Me imagino que Elías, hermano, diciéndole, y Moisés: yo escribí también en la ley de ti, yo le dije que iba a venir un Mesías y que iba a venir a salvar al mundo, pero que él va a ir a ocupar los lugares más altos allá arriba. Entonces imagínate, Pedro llega: les hago una enramada a cada uno. Hermano, yo creo que Jesús ahí, Pedro, no dice que le dice nada, pero hermano, ¿sabe lo que el Señor me decía? Como a veces en medio de lo sublime nosotros somos irreverentes a veces, hermano. Como cuando el Señor nos está, hermano, mostrando su gloria. Señor, te pido por mi esposo para que se convierta, Señor. No es el momento. Tal vez habrá otro momento de eso, pero esos momentos sublimes es para que, hermano, es para que aprovechemos a expresarle todo nuestro amor al Señor. Y no para hacer peticiones, fíjese. Y no para hacer peticiones, sino para que entremos en amores con Él y podamos expresarle todo nuestro amor. Y hermano, que ahí que el Señor nos muestre su gloria y que podamos aprovechar ese momentito. Habrá un momento donde tengamos que ponerle nuestras peticiones al Señor. Pero el punto es, no traigamos lo que es de la tierra. Si subimos al monte, hermano, dejemos lo terrenal aquí y ahí vamos a vivir cosas sublimes, cosas espectaculares. Entonces Pedro fue a meter lo terrenal en medio de lo glorioso. Pedro fue a hablar de enramadas, hermano. En medio de una plática extraordinaria que yo mejor me hubiera hecho allá a un ladito a escuchar todo lo que decían, hermano. Pero él en medio de eso fue a meter enramadas terrenal, cosas terrenales en medio de lo espiritual. Entonces eso solo se lo quería decir. Ahora, el monte es la manifestación de su gloria y aquí es donde es una experiencia personal. Ahora, hermano, en el monte hay una comunicación. Esto es bien importante que lo veamos. En el monte hay una comunicación que realmente, ¿cómo le podría explicar esto, hermano? ¿Sabe cómo es esto? Es como cuando una frecuencia de radio sale de donde tiene cobertura, empieza a tener como interferencia. Si es una radio que tal vez no tiene mucha cobertura, vaya, usted va a un viaje a Tegucigalpa, entonces ya va
si usted lleva Estéreo Más, va a ver que ahí por el lago de Yohoa, más adelantito, ya llegando allá por Ciguatepeque, creo que hasta ahí, por ahí, logra agarrar la radio. Pero de ahí ya hay interferencia, no se puede. ¿Por qué? Porque se salió de la frecuencia. Entonces, cuando subimos al monte, sabe que es como conectarnos al lenguaje de Dios. Mire, ¿por qué le digo esto? Porque cuando el Señor habla, y aquí tenemos que decir algunas cosas, cuando el Señor habla y estamos en un nivel muy bajo, hermano. Cuando el Señor habla, aquí lo vamos a ver, cuando el Señor habla y estamos en un nivel muy bajo, escuchamos como que fueran otros ruidos, hermano, y aquí es bueno porque ¿cómo le hablaba el Señor? Leímos ahí en Éxodo, dice que el Señor le hablaba, Moisés le hablaba al Señor y él le respondía en truenos. Pero Moisés podía descifrar esos truenos. Quien no los descifraba era el pueblo allá abajo. Ya le voy a leer unos versículos para que entremos a esto. Lo que quiero mostrarle con esto es que el Señor nos puede estar hablando y nosotros no podemos descifrar lo que el Señor nos dice, porque estamos en un nivel muy bajo. El Señor nos puede estar hablando, hermano, y nosotros lo que escuchamos es ruido. Y no podemos descifrar lo que el Señor nos está diciendo porque estamos en un nivel muy bajo. Hay que subir de nivel. Hay que subir al monte para poder entrar a esa misma sintonía, para poder entrar, por lo que le estaba explicando, para poder entrar a la frecuencia divina. Para poder entrar a la frecuencia divina y podernos comunicarnos con Dios y poder entender lo que Dios nos diga, es necesario subir al monte. Fíjense que aquí estos discípulos, hermano, ahí dice que ellos escucharon la voz, pero en otra ocasión donde habló Dios, vámonos a Juan capítulo 12, verso 27. ¿Por qué le estoy diciendo esto, hermano? Porque en Juan 12, 27 dice, está hablando el Señor Jesús y dice: ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Está hablando el Señor Jesús. Dice, le leo nuevamente. Está hablando el Señor Jesucristo. Dice, ahora todo mi ser está angustiado. Antes de ir a la cruz, hermano, está angustiado. Pero él mismo se pregunta, ¿acaso yo voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil, si precisamente para afrontarla he venido? Valentía la de Cristo, mire, hermano. Por eso debemos de ser ministrados con la mente de Cristo, para no tenerle miedo a nada, hermano. Mire, entonces dice, Padre, levanta ahí su voz y dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces mire esto, se oyó entonces desde el cielo una voz, yo le subrayé ahí, una voz que decía, yo le he glorificado y volveré a glorificarlo. Verso 29. La multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno. La multitud, hermano, siempre yo le he hablado de esto. Hay multitud, hay discípulos, hay apóstoles, hay tres que son los preferidos, pero hay uno que es el destacado de esos tres. Le voy a poner así, mire, Jesús le predicaba a la multitud. A toda la multitud, el Señor agarraba a su discipulado, a toda la multitud. Pero después dice que él entraba a una casa y entonces entraban los discípulos con él a hacerle las preguntas de lo que él había hablado a la multitud. Allá no entraba la multitud. A ese discipulado era otro nivel, ya no entraba la multitud, sino que los discípulos. Pero de los discípulos, a veces se iban los discípulos y solo quedaban los 12 apóstoles y le preguntaban a Jesús. Era otro discipulado. Pero hermano, de los 12, usted mira a Pedro, Juan y Jacobo, que el Señor los tomaba para que fueran a ver, ya vimos una de ellas, que es el monte de la transfiguración. Pero cuando iba a resucitar la hija de Jairo, ¿a quién cree que llevó? A Pedro, Juan y Jacobo. Solo ellos vieron eso, hermano. Es otro nivel de discipulado. Pero la Biblia dice que uno de ellos, llamado Juan, se recostaba en el pecho de Jesús. Y cuando estaban en la mesa, Jesús dijo,
Mire qué cosas. Jesús dijo, aquí hay uno de los 12 que me va a entregar. Y al único que Jesús le explicó, el que moje el pan en mi plato, ese me va a entregar. Al único que le dijo eso fue a Juan. De ahí los otros se preguntan, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Entonces el otro cercano, que era Pedro, dice la Biblia, ahí está escrito, dice la Biblia que le hizo seña a Juan, porque Juan estaba cerca de Jesús. Le hizo seña a Juan como quien dice, pregúntale quién es. Chambrosito, ¿ah? Pregúntale quién es. Pero cuando Juan le pregunta, al único que le responde es a él. Y le dice, el que moje el pan en mi plato, ese es el que me va a entregar. O sea que se conoció secretos que nadie más conoció. Entonces podemos decir que ese subió a lo más alto, así como Moisés, hermano. Entonces la multitud siempre es aquello que está en lo plano, en lo base, hermano, en lo básico. Por eso yo le decía, hermano, no podemos quedarnos entre la multitud. Ascendamos a ser por lo menos discípulos, de discípulos, a ser los 12, de los 12, a ser esos 3, y de esos 3, a ser Juan, hermano. Todos tenemos ese acceso hoy por medio de Cristo. Entonces, ascender. Entonces, los de la multitud, aquella voz, le escucharon como un trueno. Entonces, aquí se me cruzan algunos pensamientos. ¿No será que cuando está tronando fuerte el Señor nos está hablando y nosotros no logramos entender? ¿O será que cuando se vienen esos, hermano, no será que el Señor a alguien le está hablando ahí? Pero estamos en un nivel bajo. No lo vaya a tomar así como doctrina eso. No lo vaya a tomar como doctrina. Solo es un pensar mío, hermano. Entonces dice que la multitud que estaba ahí oyó la voz que decía que había sido como un trueno. Pero fíjese que habían otros como que estaban en un nivel más alto, porque decían, es un ángel el que le había hablado. Eso lograron entender que no era un trueno, era una voz. Pero estaban en una, por eso le hago el ejemplo de que es como frecuencias, hermano. Cuando nos metemos a esas frecuencias divinas, entonces podemos sintonizar bien la voz de Dios. Y por eso le hacía el ejemplo de la radio. Cuando nos salimos de donde está la cobertura de la radio, empieza a escuchar todo feo. Otras radios se meten, hermano, ahí molestan. Entonces, no hay un mensaje claro. Pero cuando estamos dentro de la frecuencia, estamos en el mismo lenguaje. Entonces el subir al monte, ¿sabe qué es? Ponernos en la misma frecuencia de Dios. Él nos habla y nosotros le entendemos perfectamente. Él nos habla y nosotros recibimos su mensaje. Pero cuando estamos en un nivel muy bajo, cuando estamos en el desierto y no subimos, entonces, hermano, el Señor habla y nosotros escuchamos la voz como un estruendo, como un trueno. No podemos escuchar bien. Yo encuentro la importancia, hermano, de subir al monte para que nos conectemos con el Señor, para que entremos en esa frecuencia con el Señor, que Él nos hable y Él nos responda. Hermano, Dios nos habla a todos. Dios nos habla a todos. Entonces, solo es de entrar a esa frecuencia. Fíjese que Pedro, él testifica de eso. Voy a ver cómo voy con el tiempo, hermano. Quedan 10 minutitos, yo creo que ahí lo vamos a dejar. Si quiere, veamos donde Pedro testifica de esto. Vamos a ver dónde está. Eso está en una de las cartas de él, no lo anoté ese versículo. Vamos a ver. Dios santo, vamos a ver. Sucedió que al retirarse Pedro y sus compañeros, aquí lo vamos a capturar. Primera de Pedro 5:10. Creo que no es ese, hermano. Es que Pedro en una de sus cartas habla de esto, fíjese, de esa gloria que él vio. De lo que le quiero decir es que las experiencias, hermano, vamos a ver. Quisiera hallar ese versículo, hombre. Aquí está, 2 de Pedro 1:16.
Mire que Pedro en su carta escribe eso, dice, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, mire qué importante esto, hermano, es que hasta con convicción vamos a hablar de las cosas. Dice, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Él trae a memoria ese evento donde subió al monte y miró a Jesús transfigurado. Entonces él dice, mire, yo no les vengo a dar cuentos de hadas aquí, yo no les vengo a dar historias aquí, yo les hablo esto porque yo lo miré. ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe cuando nosotros tenemos experiencias con el Señor? Hablamos con convicción, hermano. Es una convicción que nadie nos la quita porque nosotros experimentamos eso. Pedro dijo, miren, yo no les vengo a dar cosas aquí inventadas, no vengo a rebuscar palabras, yo les vengo a decir algo que yo miré, yo lo experimenté, yo estuve ahí. Yo estuve ahí cuando el Señor se transfiguró. Yo estuve y escuché la voz, hermano. ¿Cómo es que Pedro logró discernir la voz? ¿Cómo es que Juan logró discernir la voz? Porque estaban en la misma frecuencia, estaban en la misma altura, en el mismo monte. Entonces, cuando se está en un nivel más bajo, hermano, las frecuencias son diferentes. ¿Sabe dónde lo vemos eso? Si quiere revisémoslo. En Éxodo 32. Con esto vamos a cerrar, hermano. Vamos a hacer otro para el Jordán. Ay, Dios santo, ya voy a hacer relajo aquí. Vamos a dejar otro porque aquí después del monte Sinaí subieron al Jordán. Aquí hay cosas interesantes también, hermano. Según yo iba a terminar hoy la enseñanza, pero es que me parece interesante eso, lo del monte. Hermano, tenemos que subir al monte. Le voy a dar otra oportunidad, hermanos, tenemos que subir al monte. Sí, hermano. Tenemos que subir al monte, hermano. Tenemos que ir a conectarnos con esa frecuencia. Tenemos que meternos. Fíjese que en Éxodo 32 hay 3 niveles. Yo creo que en algún momento lo hemos tocado aquí. ¿Desde dónde se lo leo, hermano? Dijo, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver de dónde se lo leo este. Mire, el asunto, se lo voy a resumir porque no vamos a leer todo. El asunto es que el Señor le dice a Moisés que suba al monte. Entonces Moisés se lleva a su ayudante Josué y suben los dos al monte. Pero le dice a Aarón, le dice, quédate a cargo del pueblo mientras yo subo juntamente con Josué a recibir la instrucción. Aarón, tú te quedas aquí abajo con el pueblo. Entonces, cuando suben al monte, hermano, la Biblia da a entender que Josué se queda a cierta altura y Moisés sube a lo más alto del monte. Entonces, hay 3 posiciones ahí: Moisés en lo más alto, Josué en medio del monte y Aarón en lo más bajo del monte. Las frecuencias no son distintas. Las frecuencias son distintas. Lo que puede percibir Moisés en el monte es una cosa, lo que percibe Josué en medio es otra, y lo que puede percibir Aarón abajo es otra cosa. Entonces viene el pueblo y le dice a Aarón, ya este Moisés no va a volver, haznos un becerro, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Aquel en su discernimiento en lo más bajo dijo, es cierto, hagámoslo. Hermano, y ahí se desenfrenó el pueblo. Pero el punto es que vamos a buscar donde dice que Josué escuchó fiesta en el campamento. Hay un versículo ahí, verso 17. Al oír Josué, verso 17, al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, hay gritos de guerra en el campamento.
Eso es lo que él pudo percibir a esa altura. En la frecuencia de Josué, él escuchó ahí abajo al pueblo desenfrenado, pero a la altura de Josué él dijo: hay gritos de guerra ahí abajo. El pueblo se está regocijando, el pueblo está como en una danza al Señor. Mire qué cosas, hermano. Pero mire lo que le dice Moisés. Pero Moisés respondió: no es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Le voy a buscar otra versión que nos da más claro qué es lo que escuchó Moisés. Vamos a ver si la al día. Los que escucho son canciones. Hay versiones bien tremendas, hermano. Mire lo que le dice la versión de Saulo. No son cantos alegres ni de victoria, ni cantos tristes de derrota. Son otros los cantos que estoy oyendo. Voy a buscar otra versión un poquito más atrevida. Voy a poner aquí el comparativo. Vamos a ver si encuentro una que nos aclare bien, porque al parecer ahí, hermano, pero ya le voy a leer otros versículos. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, hermano, me voy a tardar mucho aquí. Pero lo que da a entender ahí, mire, vamos a leer lo que le dijo el Señor a Moisés cuando le dijo que descendiera. Quiero buscar ese versículo. Entonces Moisés, vamos a ver, ¿por qué van a hablar de egipcio? Acuérdate, Abraham. Entonces el Señor habló, mire el verso 7. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: pronto, desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Entonces, hermano, el que está en el nivel más alto siempre va a escuchar la comunicación de Dios. Es que eso es importante. Mire qué importante, por lo que estamos cerrando, por lo que estamos viendo, hermano, qué importante es subir al monte para escuchar lo que Dios dice. Porque lo que Dios dice, eso es, hermano. Entrar a la sintonía de Dios, ponernos, hermano, para poder escuchar lo que Dios dice. Entonces Moisés, que estaba en sintonía con Dios, le dijo: mira, baja porque ese pueblo se ha corrompido. Pero el otro que estaba más abajito dijo: escucho gritos de victoria. Y ¿sabe el que decía, hermano? ¿Sabe qué decía el que estaba en lo más plano? Leámoslo. ¿Sabe qué decía Aarón? ¿Sabe qué decía Aarón? Mire Aarón lo que decía. Aarón les dijo: quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de su mano y les dio forma de un buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto, hermano. Mire lo que decían abajo. Mire lo que decían en lo plano. Allá, hermano, en lo básico, mire el mensaje: este es el Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Hermano, Aarón permitió eso. El jefe, el sumo sacerdote, permitió eso. Por eso, en un nivel muy bajo, hermano, si no subimos al monte, cualquier cosa lo vamos a tomar como verdad. Cualquier alabanza que saquen ahí que no es ni del Señor, vamos a decir: sí, esta alabanza es del Señor. No, hombre, hay que subir al monte a ver qué dice Dios. A cualquier cosa le podemos decir: es cierto, hermano, lo que usted, y tal vez están diciendo unas tonterías, hermano. Pero cuando subimos al monte y nos conectamos en la misma sintonía de Dios, Dios nos va a decir: esto es mío, esto no es mío. Esto es mío, esto sí puedes ministrarlo, cantarlo, o qué sé yo, hermano, hablémoslo. Pero esto no lo recibas, esto no es mío. Hermano,
cuando subimos al monte podemos conectarnos a una misma sintonía con el Señor. Entonces, uno de los errores del pueblo es que del desierto no pudo ascender al monte. Tuvieron miedo, hermano. Tuvieron miedo. Dijeron, no, Señor, no, Moisés, sube tú. Recibe el mensaje tú. Y luego ven y comunícalos. Pero nosotros no queremos tener esa experiencia. Hermanos, se rehusaron a tener una experiencia personal con el Señor. Bueno, nos queda todavía, hermano, lo del Jordán. Allá hay otro tema aparte. Y por último, la tierra prometida. Mire, José les profetizó desde Gosén. Aquí estaba cuando José les profetizó. Mire, en Gosén les dijo, yo me voy a morir, pero Dios los cuidará a ustedes y los hará subir a la tierra. Hasta aquí, mira, a la tierra que el Señor le prometió a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. De allá les profetizó, desde el principio les profetizó el final. Ahora el Señor a nosotros, la iglesia, nos está diciendo, iglesia, yo me voy pues a preparar moradas para que donde yo esté, vosotros también estén. Entonces nos está diciendo que nos van a llevar a lo más alto, pero se necesita entrar en un ascenso, hermano. Sucot, Etán, desierto, monte Sinaí, al Jordán, para que al final lleguemos a nuestra Canaán. ¿Cuál es nuestra Canaán, hermano? Nuestra Canaán es nuestra morada celestial. Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que está allá arriba, en los cielos. Entonces, hacia allá vamos, pero tenemos que ir entrando a esas experiencias, a esas, siempre se me va esa palabrita, hermano, a esas dimensiones, siempre se me va esa palabrita, no sé por qué. Tenemos que ir entrando a esas dimensiones, subiendo de nivel, subiendo, hermano. O sea, no crea que el arrebatamiento es que nos van a venir a, mire, sí, aquí vamos a estar físicamente. Quiero darme a entender, no es que vamos a ir subiendo el cuerpo, no. Físicamente vamos a estar aquí. Pero espiritualmente la iglesia tiene que ir ascendiendo, metiéndose a diferentes, hermano, dimensiones. Ahí. Porque vamos a llegar a una dimensión, de eso vamos a hablar el otro martes. Tenemos que subir a la dimensión del Jordán. ¿De dónde arrebataron a Elías? ¿Alguien sabe dónde arrebataron a Elías? ¿Cuál fue el último lugar donde estuvo Elías y después lo arrebataron? El Jordán, hermano. Y Elías estaba en aquella cueva que decía, ya no quiero más, aquí me quedo. Y entonces llega el ángel y le dice, Elías, levántate, porque te queda mucho camino por recorrer. ¿Sabe qué otras palabras que le está diciendo? No es en este lugar donde te van a arrebatar, tienes que llegar al Jordán, de allí te van a arrebatar. El Jordán es el lugar de nuestra exaltación, hermano. Humillaos pues bajo la mano poderosa y Él nos exaltará a su debido tiempo. Pero tenemos que llegar al Jordán. Mira, no nos van a exaltar ni de Gosén, ni de Suquet, ni de Sucot, ni de Tan, ni del desierto, hermano. Del lugar donde el Señor nos va a levantar para ir a la tierra prometida es del Jordán. Si es que lo vamos a estudiar aparte. Amén. Faltan 20 para las 9. ¿Alguna preguntita, hermano, que tenga? Hermano Néstor. Dios le bendiga, mi pastor. Mi pregunta va relacionada a las generaciones, porque sí es muy hermoso ver el recorrido que como hijos de Dios hacemos durante nuestra vida cristiana y a la vez como iglesia también, pero recordemos que somos generaciones. Hoy 2023, sabemos una generación. Probablemente si el Señor no ha venido de aquí a 50 años, va a haber otra generación, obviamente. Es necesario, por ejemplo, en mi caso, mis hijos, ellos van a volver a repetir el proceso en este caso sería desde Gosén, que es la iglesia como entidad, ya no como Egipto, porque ellos de repente no se criaron en el mundo, muchos de nosotros sí. Es necesario que ellos repitan todo ese ciclo como cristianos, ese tratamiento de parte del Señor para llegar a la tierra prometida siempre. Sí, esto es como personal, hermano, porque todo mundo en lo espiritual, todos tenemos que salir de Egipto, todos.
Tenemos que pasar de Egipto a Gosén. Esto es cuando aceptamos a Cristo. Todo, hermano, los hijos nuestros necesitan tener una experiencia con el Señor personal. Ellos necesitan confesar. Entonces necesitan salir. Lo que sí yo puedo visualizar es que, por ejemplo, una persona que acaba de aceptar a Cristo, ¿cómo va a hacer este recorrido tan rápido? Entonces ahí es donde se cumpla la palabra que dice que los que están sembrando van a alcanzar a los que están cosechando. Ahí el Señor va a obrar, hermano, por eso la Biblia dice, hasta que todos lleguemos a la unidad en la fe, hasta que todos lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Es una medida que tenemos que dar allá arriba. Pero hermano, nadie crece de la noche a la mañana. Es un proceso. Nadie crece, hoy nace, ya mañana tiene 18 años, hermano, imagínense. Es un proceso, por eso son etapas, hermanos, son etapas. Hasta que, Efesios 4:11, hasta que todos lleguemos a la unidad en la fe, hasta que todos lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Son estaturas, pero imagínense, alguien que aceptó a Cristo hoy y mañana venga el Señor y su arrepentimiento fue genuino. Entonces ahí es donde el Señor dice y cumple su palabra. También hay otro versículo donde dice que los valles subirán y los montes bajarán para que todos lleguemos a un mismo nivel, ¿verdad? Y el Señor puede hacer milagros. Amén. ¿Alguna otra consultita? ¿O ya se quieren ir, amados? Truenos. Le dice a Job, en el verso 2, escuchen atentamente el tronar de su voz y el estruendo que sale de su boca. Dios envía sus rayos y alumbra todo el cielo. El 4 dice, después de alumbrar resuena la voz de Dios, truena con su voz majestuosa. No cesan cuando se oye su voz. Dios truena con su voz en forma maravillosa, haciendo grandes cosas que no entendemos. ¿Sabe cuál fue el error del pueblo? Que ellos solo escucharon los truenos, pero lo escucharon de abajo, cómo sonaban los truenos allá arriba cuando el Señor hablaba con Moisés. Era un espectáculo, hermano. Entonces ellos desde abajo evaluaron, ni loco me voy a meter ahí. Pero si ellos hacen el ascenso, no escuchan truenos. Lo que hubieran escuchado es lo que vio Moisés. Hermano, es que mire, hay que entender algo. Dios quiere premiarnos, pero a veces nosotros con nuestras actitudes echamos a perder lo que Dios nos quiere dar, hermano. ¿Sabe que leyendo Éxodo 19 me di cuenta que el Señor no quería tener una tribu de sacerdotes? Si alguien lo tiene, hermano Marvin, búsquelo, Éxodo 19. Hermano, el Señor no quería tener solo una tribu de Leví. Usted sabe que la tribu de Leví es la tribu sacerdotal. Pero el plan original de Dios no era tener una tribu, sino que todo el pueblo fuera sacerdote. Yo me impresioné leyendo eso, hermano. Ahí está Éxodo 19 en los primeros versículos donde dice pueblo santo. Yo los he escogido como un pueblo santo. Éxodo 19. ¿O será que estoy mal con la cita? No, ahí creo que tiene que estar los primeros versículos. Ese. Léalo. Ahí está el micrófono para que escuchen los hermanos que están en la transmisión. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Reino de sacerdotes. Gente santa. Gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hermano, ese era el plan de Dios para el pueblo de Israel. Que todo el pueblo, que las 12 tribus, hermano, fueran sacerdotes del Señor. Un pueblo santo, ese era el plan original. Pero ¿cuándo desistió el Señor de ese plan? ¿Cuándo dijo el Señor? Nada con estos. ¿Cuándo hicieron ese becerro y se pusieron a adorarlo? Entonces la única tribu que no se fue con esa gente, los únicos que se conservaron para eso y dijeron no, fueron los de Leví. Ellos no quisieron participar de eso. No estamos de acuerdo con eso que están haciendo. El que nos sacó de la tierra de Egipto fue Dios, no fue ese muñeco. Es que a veces le atribuimos la gloria que Dios hizo en nosotros, a veces se la atribuimos a otra cosa, hermano. ¿Sabe cuál puede ser eso ahora? Que todo el éxito que el Señor nos ha dado, quizás, vaya, como ministerio, vaya,
Imagínense. ¿Sabe usted que podemos tener un becerro llamado, un rótulo llamado Ebenezer? De repente, creyendo que por un rótulo es que todo lo que sucede es porque es sello de Ebenezer. Hermano, cuidadito, vamos a caer en un error de esos. Démosle la gloria al Señor. La gloria es del Señor. La gloria es del Señor, hermano. No le demos la gloria a otra cosa o a otra persona. Démosle la gloria al Señor. Ese fue el error por el cual el Señor dijo después: la tribu que va a ser sacerdote es la tribu de Leví. Entonces, el plan que tenía el Señor al inicio del pueblo pasó ahora para nosotros, la iglesia. Porque Pedro dice, 1 Pedro 2:9 dice: vosotros sois nación santa, real sacerdocio. Entonces, lo que menospreció Israel se lo dieron a la iglesia. Pero Pablo dice: si con los originales no tuvo compasión, hermano, y con nosotros, ¿quiénes somos? Entonces debemos de cuidar esto que el Señor nos ha permitido, de ser un reino sacerdotal. Si usted no lo sabía, usted es rey y sacerdote del Señor. Guardémonos para Él, hermano. Guardémonos para Él en pureza. Hermano Marvin, ¿va a decir algo? Amén, pastor. Otro ejemplo, cuando Dios habla, fue con la conversión de Saulo. Que correcto. dice la Biblia que le habló a Saulo y los demás solamente escucharon una voz como pero ruido. No entendieron. Amén. No entendieron. Sí, hay varios ejemplos de eso. Juan el apóstol también, él sube a lo más alto también para recibir instrucción. David le pasó eso. Bueno, amados, el tema de hoy, así le hubiera puesto mejor, ¿va? Hay que subir al monte, hermano. Subamos al monte. No nos quedemos en lo básico. Subamos al monte porque el Señor ahí se nos va a manifestar la gloria de Él. Ahí vamos a conocer al Señor, vamos a experimentar al Señor. Y lo más interesante de todo esto, ahí nos vamos a conectar a un mismo nivel con su voz. Los que otros escuchan como truenos, nosotros lo podemos escuchar como una instrucción de Dios, entendible a nuestro oído. Pero hay que subir a ese nivel, hay que subir a esa frecuencia, pues. Hay que subir a esa frecuencia. Aquí abajo solo vamos a escuchar ruido porque no estamos en la misma frecuencia. Pero cuando subimos al monte es como conectarnos a la misma frecuencia de Dios. La oración, hermano. Póngase de pie, oramos y nos vamos. Padre, gracias te damos. Que esta palabra no quede en el ambiente ni pase por encima de nosotros, Señor, sino que pueda penetrar lo más profundo de nuestro corazón, así como logramos al inicio. Que nuestro corazón reciba esa operación que recibió Lidia, esa mujer que vendía telas de púrpura. Señor, que nuestro corazón pueda ser abierto con una operación tuya, Señor, para que tu palabra, Señor, se pueda establecer en nosotros, que tu palabra se pueda arraigar en nosotros, Señor, y que podamos buscar esa vida de monte, que no nos quedemos en el desierto, a nivel de desierto, sino que podamos subir al monte ahí a poder escuchar tu voz, poder, Señor, tener las mismas valoraciones que tú tienes acerca de las cosas y no las valoraciones humanas, ni las valoraciones de aquellos que están a mitad del monte, Señor, sino que podamos subir a lo más alto y ahí escuchar tus valoraciones y luego bajar con esas valoraciones aquí a la tierra, Señor, y poder desarrollarnos según el consejo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús queremos ser una iglesia que asciende, que se mete a esas dimensiones, Señor, que va subiendo, que va escalando, que se cumpla lo que dice el libro de Cantares. ¿Quién es esta que sube a la iglesia del Cantar de los Cantares, a la novia? Se pregunta, ¿quién es esta que sube recostada sobre el pecho de su amado? Queremos ser esa iglesia que va de gloria en gloria, que va de altura en altura, como dice Salmos 84:7, que va de altura en altura hasta que lleguemos a Sión, nuestra morada celestial. Padre, por la autoridad que tú me has dado, yo creo que esta iglesia es una iglesia que sube, Señor. En el nombre de Jesús yo declaro sobre esta iglesia un ascenso continuo, Señor. Tú me has dado a pastorear una iglesia
que sube a lo más alto hasta encontrarnos contigo en Sión. Somos una iglesia de arrebatamiento. En el nombre de Cristo, gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias por la alabanza, por el tiempo de alabanza que nos diste. Nos vamos a nuestras casas siempre pidiéndote que nos guardes, Señor, que nos respaldes, que vayas ahí con nosotros, cubriéndonos, guardándonos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios me les bendiga, amados. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios les guarde.